y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Quiero contar a todo el mundo de Jesucristo, que todo el mundo sepa que gozo de salvación, que todos sepan que el Rey de Gloria pronto vendrá. Se oye a las puertas y a las señales nos hablan de él. Gloriosas trompetas escucharemos, qué gozo bendito pronto tendremos cuando miremos al Rey de Gloria bajando del cielo. Moradas tendremos, vecinos seremos por la eternidad. El Señor dice en su palabra: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. Cristo te llama, quiere que vengas, no te detengas. Entra en el arca antes que sea muy tarde ya, porque este mundo pronto, muy pronto, destruido será. Y en el mundo nuevo gozo tendremos, no habrá más dolor. Gloriosas trompetas escucharemos, qué gozo bendito pronto tendremos cuando miremos al Rey de Gloria bajando del cielo. Moradas tendremos, vecinos seremos por la eternidad. Gloriosas trompetas
maravilloso será ese día, ¿verdad? Cuando podamos estar todos juntos alabando y glorificando el nombre del Señor. Redentor del mundo, para gloria del Señor. En la cruz colgado, su cuerpo ensangrentado, la turba lo dejó. Su corazón herido por cruel indiferencia detuvo su latir. Mi Redentor precioso, tu amor yo no comprendo, cuán grande es tu bondad. Morir por mi pecado, por mi culpa clavado en esa horrible cruz. Redentor del mundo, déjame besar tus manos laceradas. Quiero contemplarte en santa reverencia, lavarlas con mi llanto, decirte cuánto te amo. Camino por la vida con tal indiferencia hacia tu santo amor, tan ciego a tu ternura, perdido en mi locura, en mi vano vivir. Mis ojos has abierto y puedo ver ahora la gracia de tu amor. El corazón me duele al ver que por mi culpa llevaste tú la cruz. Señor, yo quiero darte los años de mi vida en santa adoración. Quisiera devolverte y amor por amor darte. ¿Qué más yo puedo hacer? Te ruego nunca olvide los años de mi vida, el precio de tu amor. Dejaste pues tu gloria herido y destrozado por darme salvación. Redentor del mundo, déjame besar tus manos laceradas. Quiero contemplarte en santa reverencia, lavarlas con mi llanto, decirte cuánto te amo. Redentor del mundo, déjame besar tus manos laceradas. Quiero contemplarte en santa reverencia, lavarlas con mi llanto, decirte cuánto
Padre Santo y Dios, bendito y glorificado sea tu grandioso nombre. Al acercarnos a tu mesa, lo hacemos deseosos de poder recibir el manjar espiritual que tú tienes preparado para nosotros. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos hable, nos ministre, traiga seguridad a nuestro corazón, traiga ánimo, traiga palabras de esperanza y que podamos sentir la presencia tuya en nuestro medio. Hay tanta necesidad, Señor, entre tu pueblo, entre todos aquellos que están al alcance de mi voz y se unen a nosotros en esta oración. Y te pedimos que tú, que lees el pensamiento, los deseos, los anhelos de cada alma, pero conoces más a fondo aún que nosotros mismos las necesidades que tenemos, que tú seas propicio a cada uno de nosotros y nos des de acuerdo al anhelo de nuestro corazón aquello que esté según tu voluntad para gloria de tu nombre. Me encomiendo en tus manos y pido la dirección de tu Espíritu Santo y que tú ministres individualmente a cada uno en esta hora a través de tu santo libro. En el nombre de Cristo Jesús lo agradecemos y lo pedimos todo. Amén, Señor. Amén. Hemos aprendido en esta semana que la segunda cadena profética del libro de Apocalipsis, que le fue revelada al apóstol San Juan, es la profecía más grande del libro de Apocalipsis, la más larga, la más comprensiva, y ocupa desde el capítulo 4, incluye el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10 y el 11. Es una profecía muy extensa. En esta semana nosotros vamos a estar estudiando los capítulos. Ya estudiamos el capítulo 4, el capítulo 5 y ahora estamos en el capítulo 6. Aprendimos que la escena que se le presenta al apóstol Juan es la escena de el gran juicio que se celebra en el santuario celestial, en el salón del trono de Dios, antes de que Cristo venga a esta tierra. La Escritura nos dice que cuando Él viene, Él ya trae su galardón consigo. Lo podemos leer al final del libro de Apocalipsis, en el capítulo 22 y en el versículo 12, dice el Señor Jesucristo: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Nuevamente, en palabras del Señor Jesús, en San Mateo, en el capítulo 16 y en el versículo 27, el Señor Jesucristo declaró: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Así que cuando Él viene a dar el pago, Él viene a dar la recompensa, Él trae el galardón consigo. Eso nos indica que el juicio tiene que celebrarse antes que Él venga, porque si Él ya viene a traer su recompensa, a pagarle a cada uno su obra, pues la escena del juicio es previa a la venida de Cristo. Y estudiamos en estos días anteriores de que esa gran escena del juicio que la vio el profeta Daniel y la vio el profeta Juan, el apóstol Juan, es la escena donde la corte celestial se sienta en sesión. En el trono principal está el Todopoderoso, Dios Padre, y alrededor de él 24 ancianos, que son la corte celestial, que van a decidir el caso de todos
los seres humanos. Y a quien se le otorga la escena o la autoridad en el juicio es al Hijo. El Hijo es quien recibe todo poder y toda autoridad para hacer juicio. Y eso lo aprendimos, que está en el capítulo 5 de Apocalipsis. En ese mismo capítulo encontramos al Todopoderoso, al Padre Celestial, sentado en el trono como símbolo de autoridad suprema en el universo, pero tiene un libro en su mano. Y nadie puede abrir ese libro sino aquel que es digno. El ángel proclama con alta voz, capítulo 5 y versículo 2. Y a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Por supuesto, este capítulo nos crea el suspenso. ¿Quién será digno? ¿Quién podrá abrir el libro y desatar sus sellos? Y aprendimos que se nos presenta entonces al león de la tribu de Judá, a la raíz de David, aquel que como cordero fue inmolado, es digno de abrir el rollo y de desatar sus sellos, porque a él Dios Padre le ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Este es el cordero que fue inmolado, el cordero con 7 cuernos, símbolos de toda la autoridad, la fortaleza, el poder. El número 7 es símbolo de algo completo, algo terminado, que ya no le falta nada, como el 7º día de la creación. Y así, los cuernos son símbolos de fuerza, de poder, de dominio, tanto en forma negativa como en forma positiva, ¿verdad? Porque en el libro de Daniel, los cuernos pues son poderíos humanos, pero en este caso el cordero es el que tiene los cuernos, es símbolo de poderío divino. Y así el cordero tiene todo el poder para hacer el juicio, y también tiene 7 ojos que representan los 7 espíritus de Dios enviados sobre toda la tierra a investigar a todos los seres humanos. Representa toda la sabiduría, todo el conocimiento, toda la inteligencia, todo el consejo de Dios para poder juzgar recta y justamente. El Cordero no va a fallar en ninguno de los casos, porque Él juzgará rectamente, porque tiene los 7 ojos para verlo todo, para observarlo, para entenderlo, para comprender todo. La parte importante es el contenido del libro. Y aprendimos también que el libro que está en la mano del que está sentado en el trono contiene la historia de toda la humanidad, desde el comienzo de la creación hasta la conclusión de la historia de este mundo. Y que ese libro va a decidir el destino de todos los seres humanos, porque ahí está escrito no solamente los hechos de todas las naciones, de todos los reinos, de todos los pueblos, de todos los individuos en esta tierra, pero también la influencia que esas acciones trajeron. O sea que Dios no solamente juzga por lo que yo digo, sino qué fue lo que causaron mis palabras. Y eso también tendremos que dar cuenta. La influencia de lo que nosotros hacemos, nuestro ejemplo, etcétera. Todo eso está tomado en cuenta en el momento del juicio. Pero como los 7 sellos representan 7 periodos en la historia de la humanidad, no podemos iniciar los 7 sellos como normalmente se ha hecho
con la era cristiana. Y la razón para eso es porque el Señor nos revela a través de su mensajera que el contenido del libro es desde el comienzo de la historia. Entonces no puedo ponerlo 4000 años más tarde, porque los que han de ser juzgados son todos los seres humanos desde el comienzo hasta el fin. Por eso nosotros extendemos el período de los 7 sellos para comenzarlo con la creación y terminar con la culminación de la historia de este mundo. Y anoche estudiamos del primer sello. El primer sello, en forma simbólica, se presenta un caballo blanco. Y ese caballo blanco, el que lo montaba, traía un arco, flechas en su mano, también traía una corona de oro y salió venciendo para vencer. El caballo representa al pueblo de Dios, porque vimos que los que son juzgados no son toda la humanidad, solamente aquellos que en algún momento profesaron ser servidores de Dios, parte del pueblo de Dios. Espero que esto haya quedado claro en la mente de todos nosotros, ¿verdad? El juicio de los perdidos, el juicio de los impíos, o sea, más bien de los que nunca quisieron saber de Dios. No tuvieron, no hace falta juzgarlos porque ellos mismos se condenaron. Cristo lo dijo de esta manera, y vamos a leerlo en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3. San Juan capítulo 3. Él dice, versículo 18. El que en él cree, en el Hijo de Dios, el que cree en el Hijo de Dios no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, versículo 19, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Así que todo aquel que nunca vino a la luz, no quiso venir a Dios, que es luz, no quiso venir a Jesucristo, que es la luz del mundo, el único que da salvación. ¿O a poco hay otra manera de salvarnos? No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo en el nombre de Jesucristo hay salvación. Entonces, aquel que nunca vino a Cristo ya está condenado, dice, porque no vino a la salvación. No es que Dios lo condena porque no quiso aceptar. Ya está condenado. A ver, lo voy a poner de esta manera. Todos los seres humanos que nacemos en este mundo de pecado y somos pecadores, estamos condenados por el pecado. Estamos condenados a la muerte. Estamos perdidos. ¿Sí o no? ¿O acaso hay alguno que es justo por sí mismo? ¿Qué dice la Escritura? No hay justo ni siquiera uno. Todos se apartaron, todos se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, todos los seres humanos están condenados, están perdidos, estamos condenados y perdidos. Pero para ser salvo hay que venir a la salvación. Así de sencillo. No es que Dios dice, porque no me quiso aceptar se condenó. No, ya estaba condenado. Ya estaba condenado. Pero si viene a Cristo tiene oportunidad de salvación. Entonces los que se salvan son los que vienen a la luz. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres no quisieron venir a la luz. Así de sencillo. Entonces, esto es muy importante que lo entendamos. En el juicio que se celebra antes que Cristo venga a buscar a su pueblo y a dar su recompensa, solamente somos juzgados
los que en algún momento de nuestra vida vinimos a la luz. Profesamos ser hijos de Dios. Los que nunca quisieron saber de Dios porque no les interesó la salvación ya están condenadas, no hace falta juzgarlos. ¿O necesita Dios juzgarlos? No. ¿Por qué entonces va a juzgar a los que sí vinieron a Dios, a conocer de Él, a aceptarle a Él y aceptar a Cristo y su palabra? Porque muchos que vienen y aceptan no permanecen. Y Dios respeta el libre albedrío de cada uno. En segundo lugar, porque muchos que dicen aceptar a Cristo, lo aceptan de lengua, de diente para afuera y no de corazón y de verdad. Entonces, nuestra vida demuestra si realmente aceptamos y servimos a Dios. Por eso se necesita ese juicio. No porque Dios no sepa. Dios sabe. Y Él ya sabe. Es más, en el libro ya está escrito. En ese libro ya está escrito desde antes que naciéramos los que se van a salvar y los que se van a perder. Y usted dice, pastor, pero esto es predestinación, ¿verdad? Ya estamos predestinados. Si ya mi nombre está ahí, pues ya me voy a perder. A ver, déjenme explicarlo de esta manera. Dios conoce todas las cosas de antemano. Pero les voy a leer un versículo. Apocalipsis capítulo 17. Apocalipsis 17. Dice el versículo 8. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. ¿Desde cuándo están escritos los nombres en el libro de la vida? Desde la fundación del mundo, desde que Dios decidió fundar esta tierra y poner la vida aquí, ya Él escogió a los que serán herederos de salvación. Y yo sé que esto es difícil de entender porque suena como que ya, si yo estoy escogido para salvación, me voy a salvar, y si estoy escogido para perdición, me voy a perder. El hecho que Dios lo sepa de antemano no determina lo que yo hago. Yo tengo mi libre albedrío porque Dios. Y en ese libre albedrío yo escojo si voy a venir o no a Dios. Si le voy a hacer. Pero como Dios ya sabe de antemano, porque Él es Dios, lo que yo voy a hacer, por eso ya está escrito, que no acabamos de aprender esta semana, que ese libro contiene la historia de toda la humanidad, de todos los individuos, desde el comienzo del mundo hasta el fin. Ahí está el destino de cada uno escrito. Nuestro destino está escrito, pero está escrito basado en las decisiones que nosotros tomamos. No porque Dios lo determina así. Él lo escribió porque Él lo sabe, porque Él es soberano, porque Él sabe todas las cosas. Pero eso no quiere decir que Él me obliga a mí a ser así. ¿Sí podemos comprender esto? Ok. Entonces, reitero la idea. Los únicos que han de pasar en el juicio que se está realizando en el cielo son aquellos que alguna vez entraron en el servicio de Dios. Esto se los leí ayer en el libro El conflicto de los siglos, en el capítulo El juicio investigador, en la página
534. Dice así: en el gran día de la expiación final, el gran día del juicio que se celebra en el lugar santísimo del santuario celestial, los únicos casos que se consideran son de quienes hayan profesado ser hijos de Dios. O sea, los únicos casos que se van a tratar y se están tratando en el santuario son los que hayan profesado. Profesado quiere decir, yo digo ser hijo de Dios. El que nunca quiso ser hijo de Dios, ni quiso saber de Dios, ya está condenado. No necesita ser juzgado. Ya está condenado. Pero aquellos que escogieron servirle a Dios, su vida es juzgada para ver si su profesión está de acuerdo con lo que realmente son. El juicio de los rebeldes, impíos, pecadores, es una obra distinta, dice la mensajera del Señor, y se verificará en fecha posterior, durante el milenio. Hay 3 etapas. 3 etapas del juicio. La primera etapa del juicio es este juicio que se celebra en el cielo. La segunda etapa del juicio es el que se celebra en el milenio. Y allí no solamente, ahora hay una corte celestial, 24 ancianos que deciden los casos. Durante el milenio, todos los redimidos vamos a participar como el gran jurado sobre los que se perdieron. Y vamos a pasar sentencia sobre ellos. No vamos a determinar si se salvan o se pierden, porque eso ya está determinado. Pero vamos a pasar sentencia. Vamos a leerlo. Primera de Corintios, capítulo 6. Primera de Corintios, capítulo 6. Dice allí en el versículo 2. ¿No sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Los santos han de juzgar al mundo. Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿por quién va a ser juzgado el mundo? Por nosotros. Pablo les está escribiendo a los cristianos y les dice, el mundo va a ser juzgado por vosotros. ¿Sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Está hablando en ese contexto de que el cristiano no debe llevar a juicio ante los incrédulos. Eso está en el versículo 1 de lo que él viene hablando, ¿verdad? El versículo 1 dice, ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los? Tú tienes un pleito, un hermano, ¿lo vas a llevar a juicio ante los incrédulos, ante una corte? ¡Qué vergüenza para el pueblo de Dios! Mira, los dos son cristianos y ahí se están demandando el uno al otro en la corte. No se pudieron poner ni de acuerdo y los dos son cristianos. Es una vergüenza. Y entonces Pablo dice, ¿cómo van a osar alguno de vosotros ir a juicio contra otro delante de los injustos y no delante de los santos? O sea, si tienes un pleito y no lo puedes resolver con tu hermano, pues busca a los hermanos, a los dirigentes de la iglesia para que sirvan de mediadores y se resuelvan las cosas. Pero este no es mi tema, solamente les estoy dando el contexto de lo que está hablando Pablo. Y él dice la razón. Si nosotros somos los que vamos a juzgar al mundo, cuanto más pues las cosas sencillas de esta vida. Si vamos a pasar sentencia, dice el versículo 2, ¿no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros,
Sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. Y miren lo que dice el versículo 3. ¿No sabéis que hemos de juzgar a quiénes? A los ángeles. Obviamente a los ángeles caídos, ¿verdad? No vamos a juzgar a los ángeles santos, que nunca se rebelaron contra Dios. Vamos a juzgar nosotros, los santos, a los ángeles, cuanto más las cosas de esta vida. Entonces, esto nos enseña que va a haber un juicio en el cual se va a pasar sentencia, no se va a pasar veredicto. Usted dice que no es lo mismo veredicto que sentencia. No. Veredicto decide si alguien es culpable o inocente. Ese es el veredicto. Culpable o inocente. Sentencia, aún las cortes de este mundo, primero viene el juicio donde se está investigando a la persona, los testigos y las pruebas. Y hoy en día usan mucho el ADN y montón de otras pruebas forenses para poder demostrar la culpabilidad o la inocencia de un acusado. Pero una vez que la corte o el juez determina que esa persona fue culpable, que ahora ya está culpable, pero ahora ¿qué pasa después de que se determina que es culpable? El fiscal entonces comienza a hablarle al jurado y le dice: yo pido la mayor sentencia para eso, la pena más grande. Si es una pena, si es un acto de pena capital, pues pide la muerte, ¿verdad? Pero si no es un acto de pena capital, dice: yo pido la fuerza más grande de la ley, que le den los 20 años completos, por esto y por esto y por esto, y da todos los argumentos. Lo hizo con alevosía, lo hizo premeditadamente, lo hizo bajo estas circunstancias, etcétera, etcétera. Mostró, sus actitudes muestran que él merece la pena mayor. Pero luego viene el abogado defensor y dice: no, no le den lo mayor. Miren, hay estos atenuantes, y comienza a decir esto y esto y esto y esto. Y luego el jurado tiene que determinar la sentencia. Ya el jurado dijo que si era inocente o culpable, pero ahora pasan a deliberar. Y cuando entran a deliberar, a veces se pasan horas, a veces se pasan días hasta que determinan la sentencia. Entonces son dos procesos distintos. El proceso del juicio que pasa a veredicto, ese juicio se llama el juicio investigador, porque se investigan todos los hechos, las pruebas, los testigos, se escuchan los testimonios, se ven todas las pruebas, y ese juicio que investiga si es cierto o no es cierto de lo que se acusa, pasa un veredicto. Pero luego la corte se reúne otra vez para determinar la sentencia. De igual manera, en el gran juicio del universo, el juicio que nosotros estamos estudiando, que está llevándose a cabo en el cielo ahora, con la corte celestial, con representantes de la raza humana, de todas las generaciones. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los 24 ancianos? Que aprendimos que de todas las épocas Dios va a tener allí a personas que van a ser parte del jurado, para poder comprender las circunstancias en las cuales esas personas vivieron, porque a cada uno va a ser juzgado y se va a decir: este nació aquí, este nació allá, este vivió en tal época, este vivió en tal otra. ¿Ok? Entonces, ese juicio ahora es el juicio investigador, la fase investigadora del juicio, y se va a pronunciar veredicto: culpable o inocente. El juicio del milenio va a pronunciar sentencia
sobre todos los que fueron condenados. Y allí sí se va a juzgar a todos los que nunca quisieron aceptar a Dios. Los que no fueron juzgados ahorita en este juicio son juzgados en el milenio, pero también a los que fueron declarados culpables en este juicio de ahora se estudia para dar sentencia a cada uno de ellos según las obras que hicieron. Ese juicio se efectúa durante el milenio y lo podemos leer en el libro de Apocalipsis en el capítulo 20. Estoy explicando un poquito en general de lo que es el juicio para que entendamos lo que nosotros estamos ahora estudiando, que Jesús va abriendo los 7 sellos, es porque se está juzgando a todas las personas que han vivido, pero que en alguna vez profesaron ser hijos de Dios, profesaron el servicio a Dios, profesaron haberle aceptado. En Apocalipsis 20 se juzga a los que no quisieron aceptar el evangelio ni quisieron venir a la salvación, rechazaron la oportunidad de salvación que Dios les dio. Dice el versículo 4: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Esto es Apocalipsis 24. Se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi a las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Esos son los que reciben la facultad de juzgar. El versículo 6 dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. La primera resurrección son los santos. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Y la primera resurrección es cuando Cristo viene. Dice: los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero si hay una primera resurrección, obviamente tiene que haber una segunda, ¿verdad? ¿Y cuál es la segunda resurrección? La de los impíos. En la primera resurrección es la de los justos, los que vamos a resucitar. Bueno, yo no, porque yo pienso estar vivo cuando Él venga. Pero todos los redimidos de todas las edades van a resucitar y junto con los que estemos vivos seremos arrebatados en las nubes. Esa es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Esa es la primera. Sí, ya me pusieron lo de la segunda en la pizarra, pero esta era la primera. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos. ¿Por qué? Porque el que resucita en la venida de Cristo ya no muere. Hay una segunda muerte. Así como hay 2 resurrecciones, hay 2 muertes. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años, haciendo el juicio allá en el cielo. Pero los otros, los que no resucitaron en la primera resurrección, ahora sí, el versículo 5 dice: mas los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Al final de los 1000 años van a resucitar los otros muertos. ¿Pero para qué van a resucitar? Para condenación, para darles el pago que se merece, la segunda. Y ese juicio está descrito en el mismo capítulo 20, desde el versículo 11 en adelante. Y dice así:
ahí mismo, más adelante, en el versículo 11, vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Versículo 12, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Versículo 13, y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades, el sepulcro, entregaron a los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Versículo 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Al final del milenio, todos los perdidos van a resucitar para que se pase juicio sobre ellos. Y van a ser juzgados. Ahora escuchen bien. Ese juicio no determina si se salva o pierde. Ya están condenados. Pero se llama juzgado. ¿Por qué? Es como cuando un reo, una persona que ha sido declarada culpable, se le pone la pena capital, porque la paga del pecado es la ¿qué? La muerte. Pues pensemos ahora en esta tierra, en un hombre que se lo encuentra culpable y se dice, bueno, va a pagar la pena capital, pena de muerte. No le pasan juicio y de una vez se lo llevan para matarlo a la silla eléctrica o a la cámara de gases o distintas maneras, a la inyección letal, ¿verdad? Que hay. Allá por donde vive la hermana todavía tienen pena de muerte, ¿verdad? Y aquí en California otra vez fue establecida la pena de muerte. Pero miren, no se los mata de inmediato, allá están esperando el día de su, no, la sentencia ya se la dieron. Ahora están esperando la ejecución de la sentencia, que se ejecute. Pero cuando sale en la televisión, va a ser juzgado fulano de tal. Juzgado quiere decir ejecutado. Y se pasó juicio sobre él, es que ya le dieron su sentencia y ya le quitó vida. 3 etapas del juicio. Juicio investigador. Determina si es culpable o inocente. Veredicto. Juicio adjudicativo. Se adjudica la sentencia. Se pasa sentencia. Y tercera etapa del juicio, juicio ejecutivo. Se ejecuta la sentencia. Juicio investigativo o investigador desde 1844 hasta que se abra el 7º sello y se juzguen a los vivos. Cristo diga, hecho es, el que es justo siga siendo justo, el que es impío siga siendo impío, y se acaba el juicio en el cielo. Luego viene Cristo a esta tierra, se lleva con él a todos los redimidos, y allá vamos a hacer el juicio de los ángeles caídos y de todos los perdidos. Ese es el juicio adjudicativo. Se adjudica. Adjudica quiere decir se pasa sentencia. Y cada uno según lo que hizo. El que fue muy malo, pero muy, muy malo, se va a quemar más. El Señor Jesús lo explicó con una parábola sobre el castigo. Miren lo que dice en San Lucas. Creo que está en el capítulo 12. San Lucas capítulo 12 dice así. En el versículo 41. Señor,
¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor, versículo 42. ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Versículo 43. Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga lo halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Versículo 45. Mas si el siervo dijere en su corazón, mi Señor se tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse. Versículo 46, vendrá el Señor de aquel siervo en el día en que no espera, a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Fíjense, este es siervo del Señor, pero ahora pasa al grupo de los infieles. Por eso en ese juicio original, aún los que dijeron ser siervos de Dios pueden pasar al grupo de los infieles. Ahora lo pondrá en el grupo de los infieles. Versículo 47. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Versículo 48. Mas el que sin conocerla, la voluntad de su Señor, hizo cosas dignas de azote, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Quiere decir que hay niveles de castigo. Unos van a ser castigados mucho, recibirán muchos azotes, y otros van a recibir pocos azotes, de acuerdo al conocimiento que tuvieron. Si conoció la voluntad de Dios y a sabiendas hizo todo lo malo, pues ese va a ser castigado más, y cuanto más se le dio, más se le requerirá. Eso me hace temblar. Me hace temblar. Porque si Dios me ha dado a mí mucho conocimiento y yo no lo pongo por obra, el castigo va a ser más grande. ¿Saben ustedes que la mensajera del Señor dice que los ministros van a ser castigados mucho más que los miembros de la iglesia? Este sermón es también para mí, no nomás para ustedes. Se los voy a leer. Está en el libro Primeros Escritos. Justamente aquí el que leímos ayer o antes de ayer, donde hablaba de lo que va a pasar cuando termine el juicio. ¿Recuerdan que leímos? Les dije, primero les voy a mostrar lo que va a pasar cuando termine el juicio en el cielo. Y después les dije, ahora vamos a ir a lo que pasó en el comienzo del juicio. ¿Se acuerdan? Fue hace 2 noches atrás. Pero miren lo que pasa cuando termina el juicio. Todos los casos habían sido fallados para vida o para muerte. Mientras Jesús oficiaba en el santuario, había proseguido el juicio de los justos muertos primero y luego el de los justos vivientes. Cristo, habiendo hecho expiación por su pueblo y habiendo borrado sus pecados, había recibido su reino. Estaba completo el número de los súbditos del reino y consumado el matrimonio de Cristo, del Cordero. El reino y el poderío fueron dados a Jesús y a los herederos de la salvación, y Jesús iba a reinar como Rey de Reyes y Señor de Señores. Al salir Jesús del lugar santísimo, oye el tintineo de las campanillas de su túnica. Una tenebrosa nube cubrió entonces a los habitantes de la tierra. Ya no había mediador entre el hombre culpable y un Dios ofendido. Mientras Jesús estaba intercediendo entre el hombre y el Padre, hubo un freno. Pero ahora que Jesús sale del santuario, ya no hay más. Satanás tiene completo dominio sobre los finalmente impenitentes. Era imposible que fuesen derramadas las plagas
mientras Jesús oficiaba en el santuario. Pero al terminar su obra allí y cesar su intercesión, nada detiene ya la ira de Dios, que cae furiosamente sobre la desamparada cabeza del culpable pecador que descuidó la salvación y aborreció las reprensiones. El terrible momento, después de cesar la mediación de Jesús, a los santos les toca vivir sin intercesor en la presencia del Dios Santo. Había sido de decidido todo gasto, se había numerado cada cosa. Entonces vi que Jesús se despojaba de sus vestiduras sacerdotales y se revestía de sus más regias galas, como Rey de reyes y Señor de señores. Llevaba en la cabeza muchas coronas, una diadema dentro de la otra. Rodeado de la hueste angélica dejó el cielo. Las plagas estaban cayendo sobre los moradores de la tierra. Algunos acusaban a Dios y lo maldecían por las plagas. Otros acudían presurosos al pueblo de Dios en súplica de que les enseñase cómo escapar de los juicios. ¿Por qué a ustedes no les están cayendo las plagas y a mí sí? Díganme cómo han hecho ustedes para que no les caigan las plagas. Pero los santos ya no tenían nada. Se había derramado la última lágrima en favor de los pecadores. Se había ofrecido la última angustiosa oración. Se había soportado la última carga y se había dado el postrer aviso. La dulce voz de la misericordia ya no había de invitarlo. Ahora buscaban, pero no porque estaban arrepentidos, sino porque no querían que les caigan las plagas. Cuando los santos y el cielo entero se interesaban por la salvación de los pecadores, estos no habían tenido interés. No les importó, no querían saber de Dios ni de la salvación. Se les ofreció escoger entre la vida y la muerte. Oh, muchos deseaban la vida, pero no se esforzaron por obtenerla. No escogieron la vida y ya no había sangre expiatoria para purificar a los culpables, ni salvador compasivo que abogase por ellos y exclamase: Padre, Padre, perdona al pecador durante algún tiempo todavía. Todo el cielo se había unido a Jesús al oír las terribles palabras: consumado es. El que es justo, siga siendo justo, y el que es impuro, siga siendo impuro. El plan de salvación estaba cumplido. Chap, close. Cerró. Por 6,000 años Dios ha estado en el negocio de la salvación y ha estado abierta la puerta de gracia, pero un día esa puerta se va. Y una vez que le dieron vuelta y le pusieron close, que le golpees la puerta, el plan de salvación estaba cumplido y pocos habían querido aceptar. Y al callar la dulce voz de la misericordia, el miedo y el horror invadieron a los malvados. Con terrible claridad oyeron estas palabras: demasiado tarde, demasiado tarde. Too late, too late. Quienes habían menospreciado la palabra de Dios corrían azorados de un lado a otro, desesperados, errantes de mar a mar, del norte al oriente, en busca de alguien que les hablara la palabra de Dios. Dijo el ángel: no la hallarán. Hay hambre en la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír las palabras del Señor. Que no dieran por oír una palabra de aprobación de parte de Dios, pero no. Han de seguir hambrientos y sedientos. Día tras día descuidaron la salvación. Se burlaron de los que le hablaban la palabra. Estimaron más las riquezas
y los placeres de esta tierra que los tesoros y los alicientes del cielo. Rechazaron a Jesús, menospreciaron a sus santos que les hablaban las palabras de vida. Los sucios, dijo el ángel, permanecerán sucios. Ya no hay sangre expiatoria para limpiar. Muchos de los impíos se enfurecieron grandemente al sufrir los efectos de las plagas postreras. Ofrecían un espectáculo de terrible agonía. Imagínense, muertos de sed porque el agua se transformó en sangre, con tumores y cánceres por todo su cuerpo, el sol que les quemaba las heridas abiertas supurantes con terrible calor, y luego tinieblas que los hacían tiritar de frío. Todas esas plagas caerán sobre los impíos. Ofrecían un espectáculo de terrible agonía. Los padres recriminaban amargamente a sus hijos. Los hijos acusaban a sus padres, los hermanos a sus hermanas, las hermanas a sus hermanos. Por todas partes se oían llantos, gritos y gemidos como esto: por tu culpa me perdí. Tú me impediste recibir la verdad que me hubiera salvado de esta hora tan terrible. La gente se volvía contra sus ministros con acerbo odio y los reconvenía diciendo: ¿por qué no nos advirtieron? ¿Por qué no nos hablaron de estas cosas? No nos dijisteis la verdad. Nos dijisteis que Dios era tan bueno que Él iba a salvar a todos. Clamasteis paz, paz para disipar nuestros temores. Nada nos enseñasteis acerca de esta hora, y a los que nos precavían contra ella los tildabais de fanáticos, de extremistas, de malignos que querían asustarnos y arruinarnos. Ahora termina este capítulo diciendo: pero vi que los ministros no se libraron de la ira. Sus sufrimientos eran 10 veces mayores que lo de su. Dios me libre. Porque ustedes dirán: qué bonito es ser ministro y predicar la palabra de Dios. Qué bonito que Dios le ha dado tanto conocimiento al pastor Gambetta. Y yo digo: más responsabilidad, porque Dios me va a juzgar a mí de acuerdo al conocimiento. Diez veces más van a sufrir los pastores que no les enseñaron la verdad al pueblo, que los mismos miembros. Se van a perder y les van a echar la culpa a ellos, pero los pastores la van a perder 10 veces. Por eso hemos visto que va a haber niveles de castigo. Y eso es lo que se determina en el juicio del milenio, la sentencia. Y al final del milenio, pues viene el juicio ejecutivo, que ya leímos, el gran trono blanco y todos los muertos en pie delante de Dios. Se van a abrir los libros y está escrita la sentencia al lado del nombre de cada uno, y van a ser lanzados al lago de fuego y azufre. Algunos se van a quemar rápidamente. Escuchen: conflicto de los siglos. El último. Los impíos, página 731. Los impíos recibirán su recompensa aquí en la tierra. Serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos. Algunos son destruidos como en un momento, en un santiamén. Son quemados como hojarasca. Ustedes ven, cuando usted tiene un fuego y le echa hoja seca, hacen un fogonazo y se apagaron. Otro, dice la Biblia, van a ser como ramas
de árbol seco. Se van a ir quemando, pero se van a quemar rápido. Pero otros van a ser como rama de árbol verde. Y otros van a ser como troncos verdes. Se van a seguir quemando y quemando, según lo que hicieron. Todos son castigados conforme a su obra, habiendo sido cargados sobre Satanás los pecados que él le hizo cometer a los justos que ahora están salvados. Este tiene que sufrir no solo por su propia rebelión, sino también por todos los pecados que le hizo cometer al pueblo de Dios. Su castigo será mucho mayor que el de aquellos a quienes él engañó. Después de haber perecido todos los que cayeron en sus seducciones y engaños, el diablo tiene que seguir viviendo, sufriendo. En las llamas purificadoras quedarán por fin destruidos los impíos, raíz y las ramas. Satanás la raíz y sus secuaces las ramas. La penalidad completa de la ley ha sido aplicada. Las exigencias de la justicia han sido satisfechas. Y el cielo y la tierra, al contemplarlo, proclamarán la justicia de Jehová. Bueno, hoy hemos visto del juicio investigativo, del juicio adjudicativo y del juicio ejecutivo. La última partecita de nuestro tema tiene que ver con la segunda etapa del juicio. Si en la primera etapa se juzgan a las personas desde la creación hasta el diluvio, como vimos anoche, el caballo blanco, la segunda etapa va del diluvio en adelante hasta el próximo evento culminante en la historia de la humanidad. Yo les dije que cada etapa está dividida por un evento culminante, un juicio. Y la segunda etapa, después del diluvio, nos lleva desde la época después del diluvio hasta la venida de Cristo. Si lo redondeáramos al tiempo, diríamos, de la creación al diluvio, 2000 años. Del diluvio a Cristo, otros 2000 años. Y de Cristo hasta el final de la historia, otros 2000 años, haciendo un total de 6000 años. Por cierto, acabo de cerrar el libro que estaba leyendo aquí en el conflicto de los siglos y acabo de ver que el párrafo que seguía menciona esos 6000 años. Estaba en la página 731 y dice así, solo les leo ese pedacito. Dice, después de que termina diciendo que el diablo es el último en terminarse de quemar, dice, la obra de destrucción de Satanás ha terminado para siempre. Durante 6000 años obró a su gusto, llenando la tierra de dolor y causando penas por todo el universo. Toda la creación gimió y sufrió en angustia. Ahora las criaturas de Dios han sido libradas para siempre de su presencia y de sus tentaciones. Ya descansa y está en quietud toda la tierra, prorrumpen los hombres justos en cánticos. Un grito de adoración y triunfo sube de entre todo el universo leal. Se oye como si fuese el estruendo de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, como si fuese el sonido de poderosos truenos que decían, aleluya, porque reina el Señor Dios Todopoderoso y reinará por los siglos de los siglos. Ese es el fin de todo. Pero antes de eso hay un juicio. Y anoche vimos que primero se juzga a la humanidad que vivió desde la creación al diluvio. El segundo evento importante es Cristo, la venida de Cristo.
mundo. Y esa venida de Cristo a este mundo termina con un juicio. Vean qué interesante. El diluvio fue un juicio que lo profetizó Enoc, como vimos anoche. Dios traerá juicio sobre toda la gente mala, impía y todo lo malo que hablaron y se rebelaron contra él. Y Dios trajo ese juicio en el diluvio. Pero la muerte de Cristo trae otro juicio. Vamos a leer en San Juan, en el capítulo 12. San Juan, capítulo 12. Jesús anuncia su muerte. Versículo 27. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué dice? Padre, sálvame de esta hora. Si para esto ha llegado la hora de su muerte. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Fíjense, esta vez otra vez se escuchó la voz de Dios Padre desde el cielo, cuando el Hijo le dijo, Padre, glorifica a tu Hijo. La primera vez que se había escuchado la voz fue en el momento de su bautismo. Este es mi Hijo amado. La segunda vez fue en el monte de la transfiguración. Este es mi Hijo amado. Y ahora Cristo le dice, Padre, glorifica tu nombre. Y él dijo, lo he glorificado una y dos veces y lo glorificaré por tercera vez. La multitud que estaba allí y había oído la voz, decían que había sido un trueno. Otros decían, un ángel es el que ha hablado. Jesús respondió y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Versículo 31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, versículo 32, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Versículo 33, y esto decía, dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, que muera? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Ahora, este es el juicio de este mundo. En el momento de la muerte de Cristo fue el juicio de este mundo. ¿Por qué el juicio? Porque se determinó el destino de cada alma. Si Cristo no hubiera muerto, no habría salvación. Pero cuando Él murió, esas son las evidencias ante el juicio de que Dios puede salvar hasta lo sumo a los que confían en Él. Porque esa sangre fue derramada, Dios es hecho justo en su juicio, que perdona al pecador que cree en Cristo Jesús. El juicio de este mundo se determinó con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Pero también el diablo fue echado fuera. Ese es otro tema que no voy a hablar ahora. Solamente, ¿saben ustedes que el diablo fue echado o tiene 4 caídas en la Biblia? Usted dice, ay pastor, yo solamente sabía de la primera caída del diablo. No, 4 caídas menciona la Biblia del diablo. Usted dice, ay pastor, ¿y qué es eso? Bueno, no vamos a hablar hoy de eso. Pero aquí le estoy hablando de la segunda caída del diablo. Ahora es el juicio de este mundo, dijo Jesús. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Segunda vez que fue. La primera vez antes de la creación del mundo fue echado a esta tierra. La segunda vez con la muerte de Cristo. Va a haber una tercera y luego va a haber una cuarta. La cuarta es la última, cuando lo van a echar
al lago de fuego. Pero hay otra antes de esa, al principio del milenio, que va a ser echado al abismo. ¿Okay? Son 4 las caídas del diablo, pero solamente les quería mostrar de este juicio, porque para mí el segundo periodo de la historia de la humanidad va desde el diluvio hasta la muerte de Cristo. Y de ahí, borrón y cuenta nueva. Comienza otra vez la cuenta. Es una nueva etapa, porque ahora el sacrificio ha sido consumado. Ahora Cristo ha muerto. Ahora ya no hay excusa. Antes era por fe que creían que vendría la salvación. De la muerte de Cristo en adelante, ahora hay evidencias de la salvación. Ahora es más fácil creer que antes, porque antes por fe Abel ofreció un corderito, esperando que un día Dios mandara el Cordero de Dios. Por fe todos los que murieron y todos los que creyeron en el Antiguo Testamento era por fe, no lo habían visto. Pero desde la muerte de Cristo en adelante, la salvación está abierta a todos con la evidencia de la sangre preciosa de Cristo. Es una nueva etapa en la historia de la humanidad. El sacrificio expiatorio fue consumado. Y de ahí en adelante el evangelio se predica abiertamente. He aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. ¿Entendemos? Antes era por fe, ahora es por demostración. Por demostración. Ya Cristo murió. Esa segunda etapa, con lenguaje simbólico, la describe el Señor Jesús en el segundo sello como un caballo rojo. Y vamos a leer, está en Apocalipsis capítulo 6. Y ahora llegamos al punto final de este tema, que es justamente el entender esa segunda etapa. Apocalipsis 6, dice el versículo 3. Cuando abrió, ¿quién abrió? ¿Quién abrió? El Cordero. Recuerden que es el Cordero que tiene los 7 cuernos y los 7 ojos. El Cordero, cuando el Cordero, eso lo decía en el versículo 1, por eso no lo tiene que repetir. En el versículo 1 decía, y cuando el Cordero abrió el primer sello. Ahora en el versículo 3 dice, y cuando abrió el Cordero el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo, solo que este era ¿de qué color? Bermejo. ¿Cuál es el color bermejo? Rojo, colorado. Un caballo rojo. Y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. El segundo periodo de la historia de la humanidad fue totalmente diferente al primer periodo de la historia de la humanidad. En este periodo es el periodo de las grandes guerras y luchas de conquista por dominar al mundo. Después del diluvio, poquito tiempo duró la paz. Un bisnieto de Noé se levantó para ser el primer poderoso. Nimrod, fundador del primer reino mundial que trató de dominar la tierra entera. Nimrod es el fundador de Babilonia y de Asiria. Este hombre comienza la lucha, la sed por la conquista, la sed por el dominio, tratando de se hacer grande y de hacer un gran reino mundial, y comienzan las guerras y las luchas. Este es el tiempo del derramamiento de sangre. El tiempo del segundo sello nos lleva desde la torre de Babel, pues del diluvio, hasta la venida de Cristo. Piensen lo que pasó en todo ese periodo. Los grandes imperios mundiales, las grandes
guerras de lucha y de conquista, de dominio, de dominar, de matar a las gentes por miles. Allí viene el imperio babilónico. Luego viene, aún antes del imperio babilónico, el imperio asirio, también fundado por Nimrod. El imperio egipcio, el imperio asirio, el imperio babilónico, el imperio de los medos y los persas, el imperio de los griegos con Alejandro Magno y finalmente los más terribles de todos en batalla, en matanza, los romanos. Ese es el gran periodo de las luchas y batallas. Ahora vean qué interesante cómo lo describe el profeta Daniel. 4 bestias. Y si vamos un momentito a Daniel capítulo 7, vamos a ver la descripción de este periodo. Daniel capítulo 7. Dice así: miraba yo en las visiones de la noche, y aquí que 4 bestias combatían en el gran mar, los 4 vientos de la tierra. Daniel 7, versículo 2. Miraba yo en mi visión de la noche, y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en la gran mar. El gran mar son los pueblos, muchedumbres y lengua. Y los 4 vientos que combaten entre sí son las luchas por conquista, por dominio. Hay lucha, hay guerra. Y fíjense que el segundo sello es el caballo rojo, el rojo símbolo del derramamiento de sangre. Pero también dice que el que lo montaba le fue dado el quitar la paz de la tierra y le fue dada una gran ¿qué? Espada. Ese es el símbolo de la conquista, de la matanza, el derramamiento de sangre. Y miren cómo describe ahora de esas luchas entre los pueblos, naciones y lengua, los 4 vientos del cielo combatiendo con la gran mar. Dice 4 bestias grandes, versículo 3, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila, y yo estaba mirando hasta que fueron arrancadas sus alas y le fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. He aquí una segunda vez, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro y tenía en su boca 3 costillas entre sus dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Ahí está la orden: mata, devora mucha carne, derrama mucha sangre. Le fue dado una espada para pelear a esta segunda bestia, el imperio medo-persa. Luego viene una tercera bestia. Después de esto miré, y aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave a sus espaldas y 4 cabezas. Y le fue dado dominio. Otra vez. Y cuando ustedes leen la descripción de ese imperio, el de los griegos, en Daniel capítulo 8, es el macho cabrío invistiendo con toda su fuerza al carnero de 2 cuernos y tirándolo por tierra y pisoteándolo. La lucha de conquista de Alejandro Magno, que dominó 180 países del mundo. Miren, los babilonios dominaron a 120 naciones, los medo-persas a 127 naciones, y los griegos dominaron a 180 naciones del mundo. Terrible. Pero luego vienen los romanos, y mire cómo se describe la 4ª bestia. Dice: miraba yo en las visiones de la noche, versículo 7, y aquí que la 4ª bestia, espantosa y terrible y en grande manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba, desmenuzaba, y las sobras las hollaba con los pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Y hablando de esta misma bestia, en el mismo capítulo 7, dice en el versículo 19: tuve el deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia
que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro, uñas de bronce, que devoraba, desmenuzaba las obras, las pisoteaba con sus pies. Y asimismo de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3. Este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Y dice el versículo 23, dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente a todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. ¿Quieren ustedes una descripción más clara que el segundo sello? Caballo bermejo, símbolo de la sangre, el color rojo. El que lo montaba le fue dado quitar la paz de la tierra y que se mataran los unos a los otros, y le fue dada una grande espada. El período de las grandes guerras de conquista hasta el imperio romano. Ahora, el color rojo no solamente es símbolo de derramamiento de sangre, y el mismo sello así lo revela, ¿verdad? Si volvemos otra vez a Apocalipsis capítulo 6 y versículo 4, dice: salió otro caballo bermejo, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Ahora, claramente aquí nos está hablando de que el caballo rojo es porque se van a matar los unos a los otros, y se le da una espada para matar. Y si la muerte, esa espada, pues hay derramamiento de sangre. No los matan con un gas, que se quedan todos muertos, pero no hay derramamiento de sangre. Es a espada, es a cuchillo que se matan. Las guerras sangrientas de todo ese periodo del segundo sello, desde el imperio que fundó Nimrod, Asiria y Babilonia. Eso está en Génesis capítulo 10, el comienzo de los imperios del mundo y las luchas mundiales, hasta los romanos, el cuarto imperio mundial, 4 bestias. Mañana vamos a hablar del tercer periodo, es el caballo negro, y después vamos a hablar del caballo amarillo. Pero el rojo es símbolo de otra cosa. ¿Quién me puede decir de qué más o de qué otra cosa es símbolo el rojo? Aparte del derramamiento de sangre, aparte de la matanza, aparte de representar el color de la sangre, ¿de qué otra cosa es símbolo el rojo? Del pecado, hermanos, del pecado. Si vuestros pecados fueren rojos como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El rojo es símbolo del pecado. Y este periodo muestra que en el pueblo de Dios no hubo lealtad, hubo pecado. Pónganse a pensar por un momento. Si en la primera etapa de la historia del mundo, esos hombres como Enoc, como Adán, como Lamec, como Matusalem, le fueron fieles a Dios y defendieron la verdad por cientos y miles de años, y no se pudo meter el error y la mentira. En el periodo que siguió, se perdió el conocimiento del Dios verdadero. Y usted dice: no, pero estuvo Abraham, Isaac, Jacob. ¿Ustedes saben que Abraham era adorador de ídolos? Ustedes saben que Dios lo tuvo que sacar de Ur de los caldeos, el centro de adoración a la luna. Si ustedes leen la historia de Abraham, van a ver que los primeros años, hasta los 80 años de su vida, fue un idólatra.
No había uno en la tierra que fuera leal al Dios del cielo. El pecado había cundido y la verdad había sido arrasada por el suelo. Por eso Dios tuvo que llamar a Abraham a salir de Babilonia y de él hizo la nación. Pero les pregunto, ¿los descendientes de Abraham fueron todos leales a Dios? La mayoría no lo fueron. Comenzando nomás con los padres de las 12 tribus, la historia de él. Y de ahí en adelante, toda la historia del pueblo de Israel es una historia de rebeldía, de idolatría. Van a Egipto relativamente puros, pero se contaminan en Egipto con los dioses de los egipcios y Dios los tiene que sacar. Y Josué les dice, ¿ustedes quieren seguir en lo mismo? ¿Adorando a los dioses que adoraron vuestros padres? Porque eran adoradores de ídolos. Ahora Dios los llama, les da su ley, les proclama su ley. Y hermanos, todavía Moisés no bajaba del monte cuando ya ese pueblo que había escuchado los truenos de la voz de Dios ya estaba adorando un becerro de oro. Eran idólatras por naturaleza, eran rebeldes contra Dios, no guardaban su santo sábado. Y la historia sigue a lo largo de todos los siglos del Antiguo Testamento. Es una historia de rebeldía, una historia del pecado del pueblo de Dios. Tenían la verdad, pero no la guardaban. Tenían el conocimiento, pero no lo llevaban por obra. Miren, después viene, primero está la apostasía al pie del monte Sinaí. Luego está la apostasía en las fronteras de Canaán, que los mandan de vuelta 40 años al desierto por rebeldía y el castigo de Dios está sobre ellos por 40 años. Cuando vuelven otra vez a la frontera, viene la apostasía a orillas del Jordán. Antes de cruzar, el pueblo se va al peor y adora a los ídolos y le ofrece sacrificio a los ídolos y adora a los muertos y se mezcla con las mujeres madianitas. Bueno, es toda una historia de apostasía, tanto que Dios tuvo que sacar espada y derramar la sangre y murieron 24,000 en un solo día. En otra vez la tierra se abrió y tragó a sus moradores por la rebeldía contra Dios. Es toda una historia de pecado y derramamiento de sangre, las grandes luchas de conquista. Y luego vienen los jueces. Y dice que cada uno hacía como mejor les parecía. No había temor de Dios. No había temor de Dios. 400 años del reinado de los jueces. Todos rebeldes el pueblo contra Dios. Y los jueces les hablaban al pueblo, pero no hacían caso. Y a veces hasta los mismos jueces les daban el mal ejemplo, como Samson, que era juez de Israel. Y después vienen los reyes. Y díganme, ¿a dónde está la historia de la fidelidad del pueblo de Dios en la historia de los reyes de Israel? Tanto del reino del norte, que finalmente se va al cautiverio, y del reino del sur de Judá. Un rey tras otro que los guió a la idolatría, uno peor que el otro. Se pueden contar con los dedos de una sola mano, ¿ok? De una sola mano, los reyes que fueron buenos. En más de 500 años de monarquía no hubo reyes que llevaran al pueblo por el buen camino, sino los guiaron a la idolatría, al pecado, a la rebelión. Y Dios se enojó con ellos y los mandó primero al reino del norte, al cautiverio en Asiria, y al reino del sur de Judá, al cautiverio en Babilonia. ¿Y ustedes creen que después de 70 años de cautiverio volvieron y le fueron leales a Dios? ¿Qué pasó? La historia está escrita, hermano. Todos los profetas los amonestaban y el Señor le mandó tras profeta. Y dijo Jesús, ¿a cuál de vuestros profetas no mataron vuestros padres? No apedrearon vuestros antepasados. Oh, y todavía les mandó a su propio hijo. Y al hijo también. Claro. Quise recoger tus hijos, dijo Jesús llorando sobre Jerusalén, como la gallina recoge a sus polluelos debajo de sus alas. ¿Y qué? No quisiste. Y termina la historia que el mismo pueblo
escogido de Dios, le quitó la vida. Las naciones escogidas eran los que tenían el conocimiento de la verdad, que tendrían que haberle dicho al mundo de la venida del Mesías. A los suyos vino y los suyos no lo conocieron. Por eso el caballo rojo es símbolo de matanza, es símbolo de muerte, pero también es símbolo de rebeldía y de pecado. Y esa es la historia del periodo del segundo. Mañana vamos a ver el tercer sello. Muy interesante, no se pierdan el tema de mañana, porque vamos a hablar, y nomás les leo el versículo para que se despierten al interés de escuchar el tema de mañana. Cuando el Cordero abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. ¿Qué representa todo esto? ¿Qué es la balanza? ¿Qué es esto de 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario? Pero no dañes el aceite ni el vino. Mañana vamos a ver la historia del tercer periodo. Y el tercer periodo van a ser juzgados de acuerdo a esto. Tiene una balanza en la mano. Una balanza en la mano. ¿De qué símbolo la balanza? De juicio. Una balanza representa juicio. Pesado fuiste en balanza y fuiste hallado falto. Bueno, ya me estoy adelantando al tema de mañana, es que ya no me aguanto por predicar el tercer sello, pero para ese vamos a venir mañana. Les esperamos nuevamente. Hagan correr la voz, díganle a los hermanos que está bueno el estudio de la palabra de Dios para que sigamos aprovechando todos juntos. ¿Alguna pregunta que ustedes tengan sobre la exposición de esta noche? Algo que no les quedó claro. No. Azotes. Recuerden que yo por eso leí desde el versículo 41, que decía la parábola. Una parábola es una historia que ilustra algo. No quiere decir, es una parábola de los siervos buenos y los siervos malos. Y cómo, pues van a recibir su castigo. Pero como es una parábola, es una historia ilustrativa. El castigo lo leímos luego y es el fuego y azufre del lago de fuego, que es la muerte segunda. Pero les expliqué y les leí cómo algunos se van a quemar rápido y otros se van a quemar más despacio y otros les va a tomar mucho y van a tener que sufrir mucho, y el último en terminar de morir va a ser el diablo, porque fue el que más daño causó. Cada uno va a pagar según sus obras. El castigo es el lago de fuego, y ahí es donde cada uno va a pagar según su. Sí, hermanita, el castigo. Por eso leímos que no les dejará ni raíz ni rama. La raíz es el diablo y las ramas son sus seguidores del diablo. Pero no va a quedar nada. O sea, el mismo fuego que castiga y da su merecido a los impíos en sufrimiento, el mismo fuego que destruye a los impíos purifica la tierra, porque el fuego también es purificador. Es un agente de limpieza el fuego. Con eso se purifica, es antiséptico. Y entonces la tierra es purificada y Dios va a hacer cielos nuevos y tierra nueva en los cuales more la. Los 1000 años el diablo va a estar atado. Los redimidos vamos a estar en el cielo realizando el juicio. Y ahí sí vamos a ver a todos los que se perdieron, desde los ángeles que fueron expulsados en el cielo y todos los seres humanos, y a cada uno. Ahí es donde se van a aclarar nuestras dudas, hermana. Porque a veces, pues podríamos decir, bueno, ¿y por qué? Imagínense las sorpresas que va a haber en el cielo. De pronto, un día caminando allá en las calles de oro de la Nueva Jerusalén, ¿qué si te encuentras así? Ese hombre que hizo tanto daño, que dañó a tu hijo,
que las llevó por el mal camino, y tu hijo o tu hija se perdieron y no se salvaron. Pero y ese hombre está en el cielo y te dice, ¿cómo Dios pudo hacer eso? El hombre que desgració a mi hija, a mi hijo, el que lo llevó a la perdición, ¿cómo que está en el cielo y mi hijo se perdió? Y ahí vamos a poder ver los registros del cielo y vamos a ver por qué ese hombre se salvó. Porque hubo un momento en su vida que aceptó la salvación, pero también vamos a ver cuántas veces Dios le dio la oportunidad al que se perdió de salvarse y no quiso. Y entonces vamos a decir, Dios es justo. Nadie se perdió porque Dios quiso que se perdiera. Se perdió porque no quiso aceptar la salvación. Y va a haber otra sorpresa. Personas, nosotros creíamos que eran muy puras, muy santas. Quizás un pastor, quizás un anciano, un diácono, que siempre estaban allí en la iglesia con la Biblia debajo del brazo, ¿verdad? Y nos encontramos que no está allá. Y nosotros decíamos, si alguno se salva, es el que te va a salvar, porque ese es tan santo y tan bueno y no falta a la iglesia. Y miren, y resulta que no va a estar, y qué sorpresa, ¿verdad? Y vamos a decir, ¿no será que Dios se le pasó por alto a este pobrecito? Si se miraba tan bueno. Pero cuando abramos los registros del cielo, vamos a ver la vida secreta, que no se sabía, lo que hacía a escondida, hasta cuando les daba la mano de bienvenida a la iglesia, a las hermanas tan amables. Vamos a ver los pensamientos sucios que tenía por dentro en su. Y entonces vamos a decir, Dios es justo, Dios no se equivocó, la justicia de Dios es perfecta. Por eso Dios nos va a permitir ver los registros del cielo por 1000 años y nosotros vamos a determinar sentencia sobre los que se perdieron. Ok, espero que eso haya aclarado un poquito más. Vamos a terminar por aquí. Quisiera seguir con preguntas, pero el tiempo ha transcurrido. Nos ponemos en pie. Vamos a escuchar el himno de nuestra hermanita. Miren, yo sé que nos encanta escucharla a ella y sentado, pero yo siempre los hago poner en pie porque ustedes tienen ya como 2 horas de estar sentados. Entonces van a apreciar más el canto y van a elevar más su alma al cielo si estamos de pie alabando al Señor. Alaben con ella cuando ella cante. Eleven su alma al cielo. Bien sabes que Cristo es
abre tesoros del reino eterno. Amigo, sé que falsos placeres seducen y arrastran, te atan al mal. Oh, no importa cuán lejos fuiste, pues Cristo espera verte regresar. Amigo, Él espera verte regresar, pues Cristo espera verte regresar. Qué llamado tan importante. Dios nos llama a volver a Él, a su camino, a no negarnos más a esa misericordia y ese amor tan grande. Quizás hay alguno en esta noche que quiere aceptar el llamado de Jesús y decirle: Señor, hoy tocaste mi corazón con la música, con el tema de tu palabra, al escuchar del horror de los perdidos porque rechazaron la salvación que Dios les ofrece. Yo no quiero estar entre ellos. Yo quiero que mi familia salve. ¿Hay alguno aquí que necesita tomar decisiones en su vida de aceptar plenamente a Cristo como Señor y Salvador y de obedecerle en todo? ¿Hay alguien que quiere decir: yo soy esa alma, ahora que todavía hay sangre expiatoria, quiero aceptar a Cristo Jesús? ¿Quisieras levantar tu mano? Quiero orar por ti en esta hora. Si hay alguno que aún no ha tomado el paso de sellar su pacto con Cristo a través del bautismo, ¿hay alguien aquí? ¿Quisieras levantar tu mano? Quiero orar por ti. El Señor te bendiga, alabado sea su nombre. Alguien más, amén. El Señor te bendiga a ti también, bendito sea su nombre. Alguien más, amén, joven. El Señor te bendiga a ti también, alabado sea su nombre. Ven, claro que sí. El Señor te llama, el Señor te acepta. Vengan, hermanitas, las que levantaron su mano, acérquense, vamos a orar por ustedes en esta hora. Y si alguien nos escucha a través del canal, esta decisión es para ti también, mi hermano. El Señor te bendiga, alabado sea su nombre. El Señor esté contigo. Vengan, acérquense. Vamos a orar por cada uno de ustedes y muchos más que en esta hora han escuchado el llamado de Dios al arrepentimiento, a entregarse a Él antes que sea demasiado tarde. Alabado sea el nombre de Cristo. Es hermoso verles aquí, es hermoso tenerles. Es Dios quien los trajo, Dios quien los llama, y Él hará la obra completa. El que comenzó la buena obra en vosotros, la terminará para el día de la redención. Qué bonito es saber que Dios nos alcanza. Su mano se estira para salvarnos todavía. Y ese sacrificio no fue en vano. ¿Saben? Si nosotros venimos a Él, todos nuestros pecados nos serán borrados. Cuando en el juicio se mire el registro de nuestra vida, solo va a encontrarse la fecha de este día. Ese día fueron perdonados porque aceptaron a Cristo como Señor y Salvador. No van a poder ver nuestros pecados porque van a estar todos cruzados, tachados de color rojo de la sangre de Cristo Jesús. Qué hermoso es saber que Él nos perdona. No importa lo que hayamos hecho, como dijo la hermana en el himno. No importa cuán lejos nos hayamos ido de Él, cuánto hayamos pecado, el Señor nos perdona y nos limpia de todo pecado. Y nos da la oportunidad de comenzar una nueva vida en Cristo. Aquellos que me ven a través de la pantalla, quiero invitarles también a usted a tomar la decisión más importante de su vida. Aceptar a Cristo como único y suficiente Salvador. Su sangre preciosa derramada
como el único sacrificio suficiente y necesario para pagar por todos tus pecados. Y si tú lo aceptas, Él dice, el que a mí viene, yo no lo echo fuera, yo lo recibo. Qué hermoso es saber que el Espíritu Santo sigue trabajando en los corazones y sigue tocando las almas. La mano de Dios no se ha cortado para salvar. Su Espíritu Santo todavía sigue intercediendo. Un día, algunos, muchos escucharán las palabras, too late, demasiado tarde. Pero hoy es el día aceptable. Y hoy estas almas escucharon el llamado de Dios y han pasado a recibir al Señor Jesús. Vamos a orar por ellas y por cada uno de nosotros, que Él nos confirme en este llamado de salvación. Voy a tener aquí las tarjetitas en mi mano para pedirle al Señor por cada una de estas preciosas. Vamos a ir de rodillas para orar. Si no puedes arrodillarte, inclina las rodillas de tu alma. El Señor conoce tu corazón, pero si puedes, te puedes postrar delante del Señor. Padre Santo y Dios nuestro, bendito y glorificado sea tu nombre. Tú dices en tu palabra que la palabra que sale de tu boca no volverá a ti vacía. Y Señor, yo te pido en forma muy especial por este joven Rubén, que hoy ha tomado la decisión de entregar su vida a ti, prepararse. Te pido por mi hermano José, Aurora, por cada una de estas preciosas almas que tú has traído hasta tus pies. Perdona sus pecados, límpialos con la sangre de Cristo. Dales un nuevo corazón y una nueva vida, y que puedan saber hoy que son tus hijos, porque tú los llamaste a ser parte de tu pueblo que te ama, te sirve y te obedece. Y dales tu Espíritu Santo para caminar en tus caminos y guardar tus mandamientos. Te pedimos por todos nosotros, por nuestra vida, por nuestras familias, por nuestros seres queridos, que nos ayudes a consagrar nuestra vida a ti, a buscar a las almas que perecen, a arrebatarlas en medio de este mundo de pecado, de injusticia y de dolor, y a traerlas a los pies de Cristo Jesús. Y bendice a tantos otros que a través de los medios de comunicación están escuchando este mensaje, a través del internet, del video, de la radio, de la televisión, del canal satelital, donde quiera que estén y los ha alcanzado tu Espíritu Santo, que tu mano los levante, que tú los aceptes y que puedan saber que son hijos tuyos porque te han aceptado de todo corazón. Despídenos con tu bendición y tráenos nuevamente el día de mañana para seguir aprendiendo de tu palabra. Lo agradecemos y lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén.